Nunca habíamos tenido tanta información, tanta conexión, tanta posibilidad de ver el mundo, y sin embargo, nunca había sido tan difícil saber qué es real. Vivimos rodeados de imágenes, de espejismos cuidadosamente editados, noticias falsas, marcas y emociones performáticas. Lo virtual ya no es una extensión de lo real, es su reemplazo. La realidad hoy es como un escaparate, una tienda de ropa, en la que cada uno puede escoger lo que consume para satisfacer sus sesgos mentales. No estamos atrapados en un metaverso futurista, ni necesitamos cascos ni mundos generados por computadora. Estamos atrapados en la ilusión cotidiana, una distorsión tan bien construida que ha reemplazado la realidad original sin que nos demos cuenta, una realidad en la que la máquina siempre gana. Lo que creemos real ya no lo es, lo que sentimos auténtico muchas veces ha sido fabricado, y aún así actuamos como si nada hubiera cambiado. Este vídeo no es ciencia ficción, es sobre lo que ya está ocurriendo, sobre cómo la realidad se ha vuelto una copia de sí misma. Pero ¿cómo podemos repensar esta situación? ¿Cómo podemos distinguir lo real de lo falso cuando todo parece diseñado para parecer real? ¿Estamos creando un mundo tan cargado de información que lo real se ha vuelto invisible? Estas son preguntas muy serias, así que para entenderlas de una forma correcta, empecemos por algo de literatura. Primero hay que entender cómo es la realidad en la que vivimos. Y no hay nadie que la describiera mejor que Jean Baudrillard. En su libro Simulacro y Simulación, escrito en 1981, establece las bases filosóficas para explicar nuestra realidad. Baudrillard desestabiliza la noción moderna de realidad al afirmar que, en la era postmoderna, la simulación no solo ha sustituido a lo real, sino que ha borrado toda distinción entre realidad y representación, imponiendo el simulacro como nuevo principio organizador de nuestro sentido. Pero vamos por partes. ¿Qué es un simulacro? Es una representación que ya no remite a ninguna realidad, sino que opera en un régimen autónomo de significación. En este sentido, las imágenes mediáticas crean una nueva realidad, reemplazando sistemáticamente el mundo real en el que vivimos. Es una información algo compleja, por eso Baudrillard simplifica su teoría usando una parábola que, aunque incluida en su libro, es atribuida a Jorge Luis Borges. En su breve e infinito relato del rigor en la ciencia, Borges, junto a Bioy Casares, imagina un imperio tan obsesionado con la precisión que sus cartógrafos terminan por crear un mapa del territorio tan exacto que alcanza el mismo tamaño que el imperio que representa. Un mapa que cubre palmo a palmo la tierra, un mapa que, en su afán por ser fiel, se vuelve indistinguible del territorio original. ¿Qué es ahora lo real, entonces? ¿El mapa o el territorio? ¿Acaso importa? Cuando generaciones futuras hablen del imperio, ¿hablarán de su territorio o hablarán del mapa? Con el tiempo, ese mapa perfecto se vuelve inútil, el territorio cambia, se transforma, muere y el mapa permanece. Quedan sus ruinas descompuestas sobre un mundo que ya no es el que representa. La representación sobrevive a lo representado y ahí es donde Baudrillard interviene. Retoma esta imagen borgiana para explicar el estado actual de nuestra realidad. Ya no vivimos en el territorio, sino en la simulación del mapa, y más aún, en mapas de mapas, simulacros que no remiten a nada original. Lo que antes era símbolo, ahora es solo superficie, ya no hay nada de profundidad. Imagina que ocurre un desastre natural, puede ser en tu país, en tu pueblo o en la otra punta del mundo. Enciendes la tele y ves la realidad capturada por medio de las cámaras de televisión. Te metes en redes sociales y ves testimonios de primera mano de aquellos que están allí, y pronto la gente empieza a sacar conclusiones. Todos tienen una opinión, todos escriben sobre el tema. En cuestión de días, un solo acontecimiento ha sido inundado con interpretaciones sobre él. ¿Qué es lo real ahora? En la situación de hoy, esto hace que vivamos representaciones que han olvidado que alguna vez representaban algo real, y nosotros hemos olvidado a su vez eso real. Si Borges usaba la ironía y el absurdo, Baudrillard lo usa como diagnóstico. Para él, el mapa ha devorado el territorio, y en esa digestión infinita, lo real ha desaparecido por completo. Lo que queda son signos que se refieren a otros signos. Instagram, TikTok, los medios, la cultura del algoritmo, no nos muestran el mundo, nos muestran interpretaciones cuidadosamente pulidas del mismo, sin territorio, sin tierra, sin verdad. Hoy la tecnología es ese mapa, nos da productos, comunidades, tendencias, marcas, nos ofrece tiendas, bancos, juegos y eventos, y como el mapa, presenta las cosas mejor de lo que son en realidad. Ya no accedemos a Internet, vivimos en él directamente,
en una burbuja creada por la máquina, el mapa ha sido colocado sobre el imperio de forma definitiva. Mira por ejemplo las fake news. Son historias fabricadas sin conexión con la realidad que influyen en elecciones políticas y cambios sociales. O los influencers, vidas falsas e imágenes retocadas. O los deepfakes, representaciones casi clonadas de personas que pueblan nuestro mundo. Pero el problema es que no importa si es falso, solo importa que funcione, porque sus efectos en nosotros sí son muy reales. Así es como se radicaliza la lógica del simulacro propuesta por Baudrillard al generar signos completamente desligados de cualquier referente ontológico. En los sistemas de inteligencia artificial, las imágenes, textos o voces no emanan de sujetos reales, sino que emergen de un hiperespacio estadístico de posibilidades, de números, de ceros y unos, produciendo signos que simulan la realidad sin haberla tocado jamás. Los cartógrafos han dejado que el imperio se pudra para poder construir su mapa. En esta inversión fatal, el modelo antecede al territorio y el signo ya no imita la realidad, la sustituye. Pero este proceso no comienza con los algoritmos ni con la inteligencia artificial. Sus raíces están en una mutación más antigua, cuando la representación dejó de ser reflejo para convertirse en un espectáculo. Guy Debord, en La sociedad del espectáculo, ya nos advirtió de ello. No vivimos en el mundo, sino en su representación. Debord fue una figura central del pensamiento crítico del siglo XX. Su obra principal, La sociedad del espectáculo, del 67, constituye una crítica lúcida y profética de la mediatización de la existencia bajo el capitalismo moderno. En ella, Debord sostiene que en la modernidad avanzada en la que vivimos, la realidad es desplazada por un conjunto de imágenes que no solo ocultan lo real, sino que lo reemplazan, instaurando un orden donde la experiencia directa es sustituida por una representación espectacular. Ese espectáculo, para Debord, no es un conjunto de medios, sino la forma dominante de organización social. La vida ya no se vive directamente, sino a través de pantallas, medios y filtros. Todo se convierte en apariencia y la apariencia se convierte en vida. Hoy esa lógica no ha desaparecido, sino que ha mutado. La inteligencia artificial en apariencia neutra no escapa a esta lógica. Ya no solo crea imágenes, sino que escribe guiones, imita voces e inventa rostros. No solo observa la realidad para reproducirla, la genera desde cero, como un sueño colectivo programado por algoritmos. Como un titiritero invisible que mueve los hilos del mundo, sus ficciones no emergen de él, lo sustituyen, como si soñáramos con los ojos abiertos frente a una pantalla que ya no refleja, sino que hipnotiza. ¿Quién decide qué es real cuando todo puede ser generado? ¿Dónde queda el criterio, la experiencia? La inteligencia artificial se alimenta de nuestros datos, nuestras imágenes, nuestros hábitos, y lo que nos devuelven no es un espejo fiel, sino una vitrina estilizada, una versión pulida, corregida y optimizada de lo que somos, como una obra de arte que embellece el rostro hasta que uno ya no se reconoce. Ya no nos miramos en espejos de cristal, sino en pinturas que muestran una versión espectacular de nosotros. En su libro, Debord plantea que ya no vivimos en una realidad directa, sino en una representación continua de lo real. Es como si habitáramos un teatro inmenso donde todo lo que ocurre está diseñado para ser visto y consumido. La vida misma así se convierte en una puesta en escena, con luces, escenografía y aplausos pregrabados. No importa tanto lo que somos, sino lo que parecemos ser. Es en este gran teatro del mundo donde la inteligencia artificial entra como un actor que domina su papel, simula emociones, empatía, comprensión, nos habla con dulzura, nos escucha con paciencia, y nosotros nos dejamos llevar por la ilusión del momento. Pero ¿qué ocurre cuando el telón cae? ¿Qué queda cuando la emoción que sentiste no nació de un ser humano, sino de un algoritmo? El dilema ético no es si la IA puede o no simular sentimientos, sino si nosotros, como espectadores, seremos capaces de distinguirlo. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? Baudrillard propuso 4 etapas en la evolución de la representación hacia la desaparición de lo real. En la primera fase se refleja una realidad profunda. El signo en este caso representa una realidad existente de forma fiel. Por ejemplo, una pintura renacentista de una mujer. Aquí sigue habiendo anclaje en un cuerpo real. En la segunda fase se pervierte la realidad. El signo empieza a distorsionarla sin desvincularse completamente de ella. Por ejemplo, fotografías retocadas en revistas de moda.
Los cuerpos reales son manipulados digitalmente, pero aún tienen origen en cuerpos físicos. En la tercera fase se disimula la ausencia de la realidad. El signo finge tener un referente, pero este ya no está presente, es una coartada. El signo pretende ser real, pero no hay un referente sustancial. Por ejemplo, influencers que muestran cuerpos perfectos, con filtros y ángulos y cirugía digital. En la cuarta fase es el puro simulacro. Ya no representa nada, es simplemente una realidad hiperreal. Ya no hay referente ni necesidad de uno. El signo existe como un simulacro autónomo. Por ejemplo, modelos creados por inteligencia artificial que se pueden ver en campañas publicitarias. Hoy habitamos esta última etapa. Hemos cruzado el umbral hacia la hiperrealidad, un mundo de signos flotantes que no necesitan anclaje con lo real. Walter Benjamin, en su célebre ensayo sobre la reproductibilidad técnica, ya advirtió sobre ello. Dijo que cuando una obra de arte se reproduce infinitamente, pierde su aura, su esencia, ligada a un tiempo y a un lugar concretos. Una pintura en una iglesia medieval no era solo una imagen, era una experiencia, pero cuando esa imagen se convierte en un póster, en un fondo de pantalla, en un sticker o en un GIF de WhatsApp, ya no queda nada de su presencia original. Hoy ese proceso ha ido más lejos, ya no reproducimos lo real, lo sustituimos. Las IAs generan rostros que nunca han existido, paisajes sin geografía, arte sin artista. Incluso podría decirte que el guión de este vídeo ha sido generado con una inteligencia artificial, pero ¿acaso importaría? Y aún así, lo consumimos como si fuese auténtico. El aura se ha disuelto por completo. Vivimos rodeados de apariencias que ya no remiten a nada real. Quizás el verdadero dilema no es si lo que vemos es real o no, sino si a nosotros nos importa que lo sea. Como decía Walter Benjamin, en la reproducción técnica de la obra de arte se pierde el aura, pero ¿no será que hoy preferimos lo que no tiene aura, lo que no compromete, lo que no exige presencia? Tal vez estemos construyendo una cultura sin huella, donde ya no importa el origen ni la verdad, sino solo la apariencia. Sherry Turkle lo llama la erosión de la autenticidad, y Zygmunt Bauman diría que es otro síntoma de la modernidad líquida. Todo es inestable, fluido e incierto, y la verdad, como todo lo demás, se vuelve negociable. Aquí entra una idea poderosa de María Zambrano, quien entendía que la verdad no se impone, se revela ella sola. Ella decía que la verdad necesita ser vivida, no solo comprendida. No es un dato, sino un descubrimiento personal que acontece cuando el pensamiento se reconcilia con la emoción. Quizá la salida no está en desenmascarar cada simulacro, sino en reaprender a mirar con hondura, con atención y con deseo de buscar la verdad. Porque como decía Zambrano, cito, el pensamiento ha de ir donde duele, solo entonces alumbra. Si estás esperando una solución a todo esto, lo siento, yo no tengo la respuesta, no puedo sino reflexionar, pero sí que he llegado a la conclusión de que no se trata de demonizar la tecnología ni las redes sociales. Se trata de reapropiarnos de la experiencia, de dejar de vivir a través de filtros y empezar a habitar el mundo con presencia. Quizá la solución no sea desconectarnos, sino aprender a volver a mirar. Como decía McLuhan, no vivimos el mundo tal y como es, sino a través del medio que lo transmite. Porque tal vez no enfrentamos solo un problema tecnológico, sino una crisis de sentido. La realidad ya no desaparece de golpe, se disuelve lentamente en una cascada infinita de signos vacíos, como decía Baudrillard. Y en medio de ese espectáculo constante, olvidamos hacernos una pregunta esencial: ¿qué significa estar verdaderamente presentes? Byung-Chul Han, en La sociedad de la transparencia, apunta a que vivimos bajo la dictadura de lo visible. Todo debe de ser expuesto y compartido. Lo invisible, el silencio, se vuelve sospechoso. Pero en esta obsesión por mostrarlo todo, terminamos perdiéndonos a nosotros, y sin embargo, incluso en esta era de simulacros, algo permanece en el fondo. Quizá no podamos volver atrás, pero sí podemos reaprender a mirar, a preguntarnos quién nos habla, quién nos emociona y en qué decidimos creer. Como también dice Han, lo real no ha desaparecido, solo que se ha vuelto más difícil de encontrar, y tal vez el primer paso para recuperarlo no sea huir del sistema, sino habitar los intersticios que no puede colonizar, el silencio, el cuidado y el tiempo lento, y uno mismo. En este contexto, el gesto verdaderamente radical no es gritar más fuerte ni producir más contenido, sino recuperar el misterio, cultivar el aburrimiento, ese que da lugar al pensamiento, mirar menos pantallas y mirar de verdad, dejar que la máquina gane, como siempre, y estar en paz con ello.